Sí, sí, sí. Pues eso, que No. No te oímos, No. Aroa. Claro, ya está todo claro, ¿verdad? Llevo hablando un rato, la ignoramos todo. Y es que como ella a veces se silencia para que no se escuche, Claro. digo yo, bueno, lo tendrá bajo control, pero no lo tiene bajo Bueno, control. Que Hola, Ana. no... Claro, Ana ha visto que nos hemos Después se puesto a lo grabar y ha lía. dicho, yo quiero aparecer también en ese vídeo. no No se le se Tarán. escucha a escucha Ana. ahí. A Ana No se tampoco se la escucha, Ana. escucha. Y he dicho, no puedo conectar el auricular, no sé por qué. Entonces me he silenciado yo, pero me estaba comiendo una manzana y hacía mucho ruido. Ah, bien, se agradece también. Bueno, pues Bueno, eso, que ambas características son interesantes para hacer games en términos de trabajo de movilidad. Más volumen puede dirigirnos a más games. Y el protocolo per se, la configuración balística, es interesante porque a nivel de control motor, ese estímulo balístico es una de las pocas maneras de estimular los mecanorreceptores que están en los tendones, en los extremos de un músculo. Y es un mecanorreceptor que, está ahí diseñado para mandar información al sistema nervioso central en el momento en el que hay una fuerza repentina que lo elonga y mecánicamente notas esa fuerza. Y eso es lo que básicamente ocurre, ¿no? con un balístico. Parece ser que va un poco más por ahí porque el uso muscular, que es el sistema principal, el mecanorreceptor principal que manda información al sistema nervioso, funciona en máxima concéntrica. Eso pasaría en ejercicios en los que, por ejemplo, quieres mejorar la flexión de cadera y haces un ejercicio de flexión de cadera activa unilateral, ¿no? Ahí el mecanorreceptor trabaja a muerte el uso muscular. En cambio, en los balísticos tenemos ahí el trabajo de los otros. O sea, que hay un fundamento fisiológico para el por qué da Games un protocolo tan diferente, ¿no? yo he leído varios posibles mecanismos, ¿no? Desde la frecuencia y la adaptación a el hecho de que cada pequeño impulso te permite acceder, aunque sea medio segundo más allá de tu rango, pero a lo largo de tanto volumen has acumulado a lo mejor 20, 30 segundos más allá de tu rango, en fin. Pero Sí, es curioso. pero bueno, en definitiva, A tiene que nivel... pasar por que entre input al sistema nervioso central, si no, no va a generarse un campo. Sí, Tú si eres, sí, o sí. sea, tú puedes entrar en un rango sin generar un input al sistema nervioso, cosa que es virtualmente imposible, tienes que estar muerto, pero Tienes que estar o drogado. O drogado, claro. Si tuvieras esa situación... No sirve pues para nada, para no construir. sirve para nada. No sirve para nada porque Correcto, no aprendes nada. correcto. Yo Si tengo que quieres decir generar que un cambio en la soy... estructura, hay que generar un input y es Sí, un mecanorreceptor o el otro. que cuando la limitación viene a nivel mecánico, pues que hay me habéis cambiado la distribución de la pantalla, aunque se ha unido Ana y me ha confundido. que haya la cadera que a lo mejor no abre o un codo con un esto limitado o alguna fibra. Entonces el volumen y la frecuencia me parece más importante, que haya frecuencia repetidamente para que las fibras de colágeno y mucho tiempo en la posición para que se alineen, pero cuando es solo neuronal, con menos frecuencia, el volumen es menos importante. Me parece más importante la propiocepción. Y también, no lo hablamos mucho, pero creo que todos nosotros lo utilizamos. El utilizar la activación y desactivación consciente y el relajarse y demás para entrar a un nuevo rango. El aprender a entrar en un rango y no estar demasiado reactivo. No estar ahí diciendo, Dios, voy a pelear hasta morir contra esto, sino aprender un poquito a relajar y entrar en el rango, estar activo, estar apretando, pero no estar en un modo de alarma de voy a petar. Y creo que eso también es importante comunicarlo, que la parte mística de que la gente, cuando la gente estira y dice, pero relájate y respira y tal, tiene un trocito de verdad que hay que reconocerle a la gente. Cuando entra a decir, aprende a lo que tiene que estar activo, pero lo que no, relájalo. Y aprende a estar relativamente cómodo al final de tu rango. Sí. Sí, buen... me parece un poco de fricción decir que esos mensajes tienen una parte de verdad, pero entiendo tu punto. Sí. Yo lo maquetaría de otra manera. Pero... Sí, o sea, por ejemplo, se lo decía a este chico, a Juan G.
esta semana. Le decía que cuando haga las aberturas torácicas, por ejemplo, que no esté todo el rato Sí. peleando por abrir, que en cierto momento aprenda a estirar, a respirar hacia afuera, a relajar, entrar en nuevo rango, que vea el peso como una asistencia para entrar en nuevo rango y Sí. no como un enemigo contra el que luchar todo el rato. Sí. Tener control motor al final. En la Sí, posición. tener control Rango motor al que de entras, rango, intentar tanto de tener control contracción motor, como de relajación. poder hacer contracción de todas las fibras que hay en esa articulación, jugando en esa articulación, aplicando fuerza en cualquiera de las direcciones. Si estoy en una máxima posición, por ejemplo, de flexión de glenohumeral, ahí poder apretar hacia afuera y desde ahí apretar a volver, apretar todo isométricamente, apretar como hacia afuera, más hacia adentro, más rato hacia interna, más rato hacia externa, tener ese control en el final de la articulación de poder apretar las cosas que viene de la mano. Por eso decía yo igual en maquetería de otra manera, pero que tenía razón con lo de relajar, porque si aprietas una cosa, por ¿Relajas narices, otras? la opuesta la relajas. Por lo tanto, se relaja. Incluso Y con porque hay esas veces dietas. que hay un exceso de tensión por ambas partes. O sea, hay veces que estás entrando en por ejemplo, un estiramiento de isquios y notas que todo tira. Y hay veces que dices, cuando ya tienes bastante maña, dices, no, relaja esto. Y haces boom y bajas 3 centímetros más. Solo por decir, no, fuera. Y es por eso que luego, o sea, cuando ya has desarrollado muchas posiciones y mucho tiempo en el trabajo de movilidad, te exponen a un rango nuevo, aunque no hay tantos rangos por explorar, entonces se te acaban, pero te ponen a una posición nueva en la que no estás y dices, wow, aquí me noto tieso, pero enseguida aprendes a hacer las microcontracciones y microajustes que te permiten ir entrando y a lo mejor en 3 sesiones ya lo tienes, ya vas entrando o te sientes cómodo y empiezas a entrar en nuevas posiciones. Creo que eso es muy guay. Sí. Y que ilustra muy bien el punto de que la movilidad es literalmente control motor al final de rango. Control motor fino, además. Con mucho detalle. Sí. Sí. Por eso, ya te digo, con todos estos protocolos, con la gran mayoría de protocolos que funcionan, o yo diría con todos los que funcionan para el público general de ganancia de movilidad, tienes muy estrecha la zona entre tu rango pasivo y tu rango activo. No hay tanta diferencia. Al final es control motor. La única manera de que esto sea ancho es con protocolos poco eficientes en los que no trabajas el control motor, que si tienes una genética determinada que te permite entrar en estos rangos pasivos, véase por a la gente que le funcionan muy bien los stretching. Hay un público pequeño, un porcentaje pequeño de la población que le funcionan muy bien los stretching, pero no caigamos en la falacia, porque que le funcionen bien los stretching no significa que esas personas están hechas para los stretching pasivos. Es que un estímulo de baja calidad les da gains masivos. Imaginaros un estímulo de alta calidad. Si esa gente hiciera un protocolo... Sí. Es la gente que come pasta y está petada. Yo he flipado. Sí, yo he visto chicas o algunos chicos también con facilidad genética para ganancia de movilidad. Estas que haciendo stretching pasivos en un par de años hace splits. ¿Qué dices? Un par de años, qué pereza tú. Sí. No, pero es que cogen y en 2 sesiones o en 3 intentos lo hacen con un approach aquí. Sí. Así de surrealista. Y dices, pero ¿cómo puede ser esto? Sí. Yo lo he visto también con protocolos de PNF y demás, que también es que son mucho más duros, tengo que decir, que los estiramientos pasivos. Los estiramientos pasivos, cuando la gente con facilidad lo hace, me pongo aquí, estiro un ratito y bueno, pero ponerte al final de rango, hacer contracciones y relajaciones, vamos con otra, pues sudar la gota gorda, sinceramente. Entonces, pues claro, también está bien que den más resultados, ¿no? Después del esfuerzo. Sí. Pero, sí, es que mira, los pasivos... Sí, dale. Me preguntaban esta semana, Ángel Lucho en Instagram, en una historia que decía sobre los splits, decía si frecuencia alta a una intensidad moderada o 2 o 3 veces por semana a mayor intensidad. Y le he contestado que la verdad es que en mi experiencia la gente responde mejor a 2 o 3 veces por semana intenso, asegurándose de que entran a final de rango, que cada vez abren un poquito más, que la frecuencia alta. A pesar de que he visto algún caso anecdótico de casos de frecuencia muy alta por internet que les ha funcionado. ¿Y qué experiencia tenéis con eso? Exactamente la misma. Sí, ¿no? Sí. Sí, porque ya te digo, yo creo que es que los que tienen
altos resultados con Sí. Una frecuencia alta y baja intensidad, con poco estímulo avanzan. O sea, eres un privilegiado. A ver, yo vi un caso de un chico Yo la que experiencia... hizo... vale. Sí. Bueno, que hizo... No, que la experiencia es similar para mí. En los casos en los que he querido mejorar el rango, una frecuencia más baja, en torno a 2, una y media incluso por semana, a mí Sí. me ha ido súper bien. Y luego a la hora de solidificar esos gains y tenerlo más accesible a nivel diario, sí que el trabajo más alta frecuencia, Sí, con un volumen bastante eso- más bajo, pero pero eso ya te totalmente. hace como accesible a diario. Ujú. Yo solo he visto bueno, he visto que me viene a la cabeza un caso de un chico que sí que tenía un split patenterísimo, un side split, y lo sacó en un mes más o menos, mes y pico, pero a base de meter una cantidad de volumen ingente. Tipo, era 5 minutos de hot stance al día y luego 10 sets de minuto de side split. Cada día. O sea, es muy duro. Yo no tengo los huevos de meter eso en programa. Ya. Eso Ya. es la muerte. Ya, es que hay que tener cuidado con los volúmenes. Dale, Ana. Que no me pongáis eso a mí, ¿no? Yo prefiero A ver, yo he hecho un par de aproximaciones de alto volumen satisfactorias, pero, por ejemplo, recuerdo los Head to Toe con mucho éxito. Sí, En los mi Head to caso. Toe es el único que... Sí, pero decir que ya tenía una muy buena base ahí y que es una cosa nómada, porque la intensidad es alta también. No es alta intensidad, baja frecuencia. No, es alto todo. Intensidad alta y alto volumen Frecuencia también, alta. y alta frecuencia y morir. Vale, ahora pregunta seria. ¿Por qué se hace en Head to Toe y no se hace en otros protocolos los balísticos? Me refiero a que... Porque A Aroa no se le oye todavía. No, Aroa ha desaparecido. Igual, yo cuando me ha pasado alguna vez, me salgo y me meto a la conversación y se arregla. Ya lo he lo hecho, has vale. hecho y no... Vale. Ok. Pues es por cultura. O sea, incluso el por qué se usan los balísticos para el head to toe es por cultura. Un coach lo trajo, bueno, no sé si viene de la escuela de Ido o de quién fue primero, pero vamos, es un protocolo asiático de trabajo de movilidad que estaba ahí rondando y lo cogieron del Kung Fu, creo que viene. Y vino ahí, pero es perfectamente válido fisiológicamente, los fundamentos prevalecen en el resto de ejes articulares y se puede usar igual. Yo he hecho aproximaciones, he prescrito aquí y allá algo de esto, pero es lo que hablábamos al principio de la conversación antes de que conectaras, que una cosa que ha dicho Pablo, que me ha parecido muy curioso, es que por el uso que le solemos dar a los balísticos, que requiere una base fuerte en fuerza. Entonces aproxima a los balísticos, porque son agresivos. Entonces los asociamos a protocolos endgame, cuando ya estás muy cerca de un nivel alto y entonces lo pones para alcanzarlo. Pero no tiene por qué ser así. Lo que ha dicho Pablo me parece curioso, que es que una persona que está fuerte en un rango, pero no abre y tiene un mal nivel de movilidad, entre comillas, porque es una persona con mala genética, se puede ver favorecida por este tipo de protocolo. Entonces, pues también es interesante ahí. Pero vamos, que se puede prescribir perfectamente en otros ejes articulares. Se hace en flexión de cadera por cultura. Y porque creo que es relativamente fácil aplicarlo en flexión de cadera, por la anatomía de la cadera, en el que no va a haber pinzamientos, es simplemente limitación de isquios, mientras que a la hora de hacerlo pancake también lo aceptaría, pero por ejemplo en side split es muy difícil hacerlo balístico, porque vas a tender a hacerlo a pancake, o sea, vas a tender a que te tire de isquio y no lateralmente, y es difícil que no aparezca impingement en esto. Y en el hombro ni hablamos, o sea, te pones a hacer balístico y te arrancas el hombro o acabas con un síndrome de impactación casi severo. Entonces, creo que también puede venir por ahí. Y no se me ocurre mucho más. Sí, cuanto más sencillo, ¿no? En extensión de cadera puede ser también relativamente sencillo. Extensión de cadera también. Sí, puede ser. Bueno, ahora que ya me va el micro.
Lo que estábamos hablando, Ana, a mí me puso Pau un protocolo balístico diario con Pancake y al principio, como no sabía lo que apretar, que es lo que decía él, que me ayudó mucho a aprender cómo realmente apretar la musculatura que tocaba, me llevé una lumbar casi me quedo clavada de espalda. Al día siguiente no me podía casi mover del sofá. Pero, además, la intensidad, como el head to toe, era súper dura. O sea, yo no pude mantenerlo a diario. En plan, al final quedó de forma alterna, días alternos, y aún así iba a sopa. O sea, te fríes. Sí, pero porque tú tampoco has tirado altos kilos, por ejemplo, en un Pancake Good Morning. Si tú hubieras hecho esa aproximación un poquito más, probablemente los balísticos te hubieran podido funcionar mejor a una frecuencia diaria o con más intensidad. Yo creo que tiene sentido probar balísticos con ojo a no petar por el tema de las sensaciones, por intentar comprender un poco más la posición. Por esa parte puede ser interesante. Pero para construir ROM, que hay que sostenerlo X en el tiempo, yo diría cuidado. Hay que estar fuerte en la posición. Sí, de hecho, remite al final a lo que decía Pablo Jurado, ¿no? En plan, es una persona que ya ha trabajado mucho de la otra forma y ya está muy fuerte, entonces puede aplicar la alta frecuencia y la alta intensidad. Hay gente que aplica los balísticos desde el principio, pero los ha aplicado con una intensidad moderada. Empiezas con balísticos muy suaves, te tiras un par de meses con balísticos suaves y a lo largo de a lo mejor 4 o 5 meses, pues ya vas tirando. Como llevas 6 meses haciendo balísticos, pues ya le puedes tirar como un animal, que es un poco cuando tiene gracia, ¿no? Sí, y un poco lo que ha dicho Pau, de que no todas las articulaciones son igual de seguras para rebotar. Pues bueno, a eso también habría que tenerlo en cuenta. A lo mejor hacer balísticos de isquio te puede llevar o de extensión de cadera te puede llevar una pequeña rotura muscular, pero hacer balísticos de hombros, si no estás preparado, pues a lo mejor te lleva una lesión de tipo articular en el hombro, ¿sabes? Y te llevas una fiesta. Y no es 2 semanas o un mes de recuperación, también te tiras 6 meses. Tengo que decir, aunque son protocolos válidos y que he encontrado buenos resultados, no he encontrado resultados que sean mucho mejores o ni mejores que con los protocolos de fuerza final de rango. O sea, en algún caso me ha dado más bien un estímulo diferente del estilo, lo que decíamos, ¿no? De alta frecuencia. Me ha permitido aprender a hacer esto, pero al igual que podría haber sido otro ejercicio con otra configuración que de repente dice, me ha hecho clic y ya entiendo cómo se hace el gesto. Pero por el balístico per se, no he terminado de abordar nunca los head to toe con algún otro protocolo de fuerza, pero los tentativos que he hecho no han ido mal encaminados y las sensaciones menos desagradables, tengo que decir también. Yo igual he hecho aproximaciones también con buenos resultados. No he hecho un protocolo de larga duración, como dice cuando desbloqueé el head to toe, pero he de decir que lo cojo con pinzas eso porque son recuperaciones de ROM. Ya, exactamente, claro. Entonces no tengo claro si es más por eso o es porque de verdad dan buenos resultados. Yo, una cosa que sí que he apreciado cuando he hecho balístico, por ejemplo, en tema Pancake, es realmente aprender a utilizar los flexores de cadera. Es decir, a pesar de haber hecho trabajo activo de flexión de cadera y todo esto, haciendo ese protocolo de Pancake ahí de balístico, al final ya del todo cuando estás buscando ese pecho a suelo súper cerrado, que ya el pulso es mega mínimo con esa activación del abdomen bajo y flexor de cadera, es lo que más he notado yo y me ayudó a entender cómo realmente se tiene que activar esa flexión de cadera. Entonces, tiene también ese puntito, ¿no? Que como estás haciendo esos rebotes, utilizas un poco de tirón, de gravedad, pero también utilizas esa musculatura activa en ese rango tan máximo, sí que ayuda también a aprender qué hay que apretar para entrar en ese rango, ¿eh? Que a veces está ahí ese detalle. Y bueno, que con la flexión de cadera, cogerse el pie hace que la intensidad que le puedes dar al rebote sea significativamente mayor que, por ejemplo, un pancake, que es logísticamente bastante más complicado. Tendrías que coger algo delante de ti. Hay que coger algo hacia adelante. Muy jodido y tirar, porque si no es simplemente tu peso entrando y ya está. Creo que en eso también... menos que cogerte el pie con las 2 manos y hacer así, que yo recuerdo agujetas en los bíceps cuando hacías head to toe. Creo que es importante eso, que la direccionalidad del gesto, porque en el head to toe, al poder tirar, te orienta mucho en la dirección paralela a la pierna. Sí. Mientras que el error más común, cuando ya estás en un rango muy profundo, es intentar ir a través de la pierna, ¿no? El redondear la espalda como para pasar por en medio. Tienes que ir hacia adelante para maximizar la introversión. El head to toe
Va muy bien ahí, sí. Entonces, el tema de Pancake, quizá lo que dices es cogerte un palo y arrancarlo. Si un palo delante de ti o un peso inamovible que puedas agarrar y tirar muy Pero fuerte. muy inamovible, ¿eh? Muy inamovible. Sí, inamovible fuerte y tirar como un En loco. plan, Sí. el rack de sentadillas. No Sí. la barra, el rack en sí. Sí, algo así. Mm. Ah. Y en hombros... A mí me daría miedito. Yo he trabajado así tipo alta frecuencia y ha sido, hasta el día de hoy ha sido un error. No lo volvería a hacer así como... Y quiero volver, pero todavía tengo que A acercarme los con hombros. más cautela. Sí. O sea, ahora ya empieza a estar recuperado de hace casi un año. Hostia. O sea que es como miedito de acercarme aquí de nuevo a alta frecuencia, sí. A ver, se me Yo ocurre luego- puentes. O sea, que puede hacer flexiones a puente, que es relativamente controlado. Sí, a ver, Sí, aquí los el bridge, tema ahí es la dosis, es lo que rod tiene, ¿no? Que bridge. siempre que uno empieza con un protocolo de esto es como tienes que hacer primero una preparación. Te metes el rollo en la alta frecuencia, es muy fácil pasarte Es o de muy volumen fácil o de pasarlo. intensidad. Es demasiado, extremadamente fácil. Y el precio a pagar es alto. Entonces ahí hay que Sí, hacer sí, como claro. la preparación antes. Ujú. Sí. Y luego ahora para muñecas, cuando quiero entrar rápido, porque me di cuenta un día que usando las paralelitas para el tema de las muñecas y haciendo pateos ahí, pues estaba probando, que de repente las tenía súper calientes, entraban justo en ángulo de 90 tal, y a partir de ahí, a ver, hago el warm-up normal, pero cuando tengo un poquito de prisa y me está costando mucho entrar, hago pateos en back to wall y desde el back to wall las fuerzo. Y entonces desde el pateo que tiro y luego cuando estoy fuerzo, en plan tipo rebote sobre todo. Y me va muy bien, pero también es verdad que llevo 4.000 años esperando las muñecas Claro. y... Pero bueno, Ese que al es el final es lo mismo. punto. En plan, ahora que ya las tengo fuertes para lo que soy yo, pues calentamiento rápido, pa. Sí, cuando... Pero hay que tener cuidado con eso, porque es una herramienta que sirve en el corto plazo, pero si empiezas a recaer en ella regularmente, del estilo, "Ah, me pelo el calentamiento de muñecas, ya no me hace falta, tengo cierto nivel", te las lesionas. No sé. Todos hemos pasado por ahí. A los Sí, clientes que le están saltando el protocolo de muñecas. Pablo y Pau, múltiples no veces. recomiendan, porque mira cómo están y aún así. Sí. Claro. Pero sí. Yo, lo dicho, me ha resultado muy útil las altas frecuencias cuando la limitación no ha sido neuronal, sino que ha sido del estilo, pues eso, tengo lesión de codo y tengo que volver a forzar ese codo diariamente para que la articulación entre. Tengo una limitación en la muñeca y tengo que forzarla. La rotación externa de la cadera, yo tenía una que abría más que la otra. Todos los días ejercicios en los cuales no haya activación muscular apenas y estés forzando ligeramente la articulación a que vaya un poquito más allá. Ahí la alta frecuencia me ha venido bien, pero no balístico. Entrar todos los días, claro. pasar tiempo ahí, pasar mucho tiempo ahí Sí. para que los tejidos remodelen. Esto me lleva a una pregunta. Que con el Pero es protocolo muy que estoy desagradable haciendo también. con Ana para intentar arreglarle el antebrazo, etcétera, que en teoría parte del flujo de dolor era que iba a empeorar y luego iba a mejorar. Y es lo que le está pasando. Pero ¿hasta qué punto es intuitivo hacer eso? En plan, si a ti te está doliendo algo, o sea, y tú estás trabajando en ello gradualmente, etcétera, pero ¿hasta qué punto aceptas que quizá está aumentando el dolor y es lo que tiene que ser antes de que el tejido realmente se adapte para bien? ¿Cómo lo El sabes? punto 0,47. Ah, vale, perfecto. Lo pondré en mi Excel. Sí, es... Es el punto. Pero petado. No, pero por ejemplo es eso, ¿no? Ahora me está volviendo a doler el codo. Por un lado, tengo en mente el mensaje que dijiste de que la epicondilitis esta es muy jodida y una vez sale, no se va. Pero por otro lado es como, Sí que se va, ¿y si en pero realidad lo estoy trabajando y dentro de poco se va a acabar adaptando y va a estar mejor que peor? Y estoy ahí como, ¿peto más sí, o menos? Menos más. esa es la eterna batalla de las lesiones, de dónde está la línea entre óptimo estímulo versus me estoy pasando y estoy impidiendo la recuperación o incluso va a petar en algún momento. Pero porque la ruta de información por la que obtienes la información no tiene capacidad de discernir entre señal y ruido.
tú lo recibes como igual, es el mismo estímulo y a lo mejor uno te está arreglando y el otro te está jodiendo. Y para ti el dolor es difícil, el sistema es el mismo canal de información, por lo tanto no puedes discernirlo por la sensación, lamentablemente. Vale. Sí. No te queda más que explorar, probar y en caso de duda errar siempre por la precaución. En caso de duda, prefiero meter 3 sesiones más a esta intensidad antes de pasar. Sí. Sí, una métrica que yo uso es la escalabilidad de lo malo. No puede ser una curva eterna. Si no consigues que aplane en cierto momento, se puede subir, pero observa. Y no puede ser mañana más y el siguiente más, el siguiente más. Eso está mal seguro. Está mal seguro. Entonces, tiene que aplanar. Y tienes que jugar por abajo. A lo mejor no es la receta. No tenemos todas las cartas aquí encima de la mesa. A lo mejor hay que jugar un poco más arriba en la meseta. Pero yo suelo jugar con el dolor bajito, por precaución, por no romper a la gente. Y suelo recomendar eso, que si te pasas, si está más inflamado que ayer en continuo, a lo largo de las sesiones, a lo largo de la semana, siempre está a peor. Pues, desde luego no estamos darle un margen. Yo, ¿no? con los que están conmigo, la línea de trabajo que yo sigo siempre es la misma. En este sentido es, ante un mismo estímulo, la molestia o se mantiene o decrece. Y a partir de ahí, o incrementas el estímulo poco a poco y que la molestia se mantenga. Entonces, si estamos mejorando frente a un estímulo que cada vez es más intenso y la molestia se mantiene, significa que está habiendo una mejora, porque estás siendo capaz de desempeñarte de mejor forma y la molestia se mantiene. O la otra opción es, frente a un estímulo, la molestia va disminuyendo y el estímulo se va manteniendo en el tiempo. Entonces, este es un approach un poquito más conservador, ¿no? Porque el estímulo se mantiene y vamos esperando a que esa molestia va ya remitiendo, o frente a la molestia en un mismo estado, vamos siendo capaces de ejercer pues más intensidad, más volumen, más frecuencia. Y igualmente está viendo una mejora porque es capaz de aguantar más, tolerando ese mismo grado de molestia. Es exactamente lo que yo hago, porque ya te digo, prefiero ese abordaje conservador por todos aquellos casos en los que la pueden liar. Más dolor. Porque puede haber más dolor y que esté progresando. O sea, puede pasar. Puede ser que me duela un poco más que ayer. No tiene por qué ser mismo dolor, pero puedo hacer más trabajo o puedo hacer el mismo trabajo con menos dolor, que son las dos métricas que yo le digo a todo el mundo. Una de estas dos tiene que estar apareciendo. O puedes hacer la misma carga de trabajo con menos dolor o con el mismo dolor puedes hacer más trabajo. Esas son métricas de progresión objetivas. Pero puede pasar que suba el dolor y suba el trabajo y que la suma total de las cosas esté progresando. Sí, de hecho, lo entiendo bien como fórmula genérica y especialmente para la gente que no lleva mucho tiempo, etcétera, pero sobre todo me da curiosidad pues por esto, ¿no? Por ejemplo, Ana que lleva mucho tiempo, que el approach conservador no estaba funcionando y que ha tenido que pasar por un estadio de no, vamos a dejar que suba y obviamente luego ha llegado ese aplanamiento, ¿no? Pero a ver, eso es lo que yo iba a decir, que en la inmensa mayoría de las lesiones ese approach es el que funciona y es el que, desde luego, el recomendado. Hay un pequeño subset de lesiones que por las condiciones específicas de cómo responde el sistema nervioso, se ve que es sobrereactivo o que hay algo que tiene que, por ejemplo, en las tendinopatías que decíamos, que puede que se haya creado inervaciones nerviosas y vasculares en el tendón donde no debe haberlas y tiene el cuerpo que básicamente matarlas o lo que sea, que hay veces que hay que pasar por una fase de me duele y va a más y luego decrece. Pero en esos escenarios creo que primero tienes que asegurarte de que todas las demás herramientas que hemos dicho ya las has agotado, del estilo todos los diferentes approaches de con esta métrica que baje el dolor o aumentar la métrica y que el dolor se mantenga con diferentes frecuencias, con diferentes volúmenes, con diferentes ejercicios. Cuando ya has agotado eso, hay veces que hay que decir, bueno, hay que pasar un poco a través del dolor, pero lo recomendaría sobre todo con cuidado y con gente que acompañe un poquito de alguien que sepa por dónde andar el camino. Otro ejemplo puede ser gente que ha tenido cirugías, por ejemplo, en la rodilla y que luego a la hora de rehabilitarlos, la rehabilitación es literalmente que te cojan la pierna y te la muevan y la gente lo reporta como extremadamente doloroso y el fisioterapeuta dice, no, tiene que
es lo que hay, tienes que forzar un poquito la pierna y hay que pasar por ahí. Sí. Entonces, desde luego, yo soy muy reacio a decirle a la gente que pase a través del dolor directamente, pero es cierto que hay un pequeño subset de lesiones en las cuales es necesario. Al final, el dolor, lo que decíamos también muchas veces, no es malo. El dolor es información. Y hay que quitarle a la gente la idea de que el dolor es malo y que hay que huir de ello. No, el dolor es información y tienes que desarrollar un vocabulario del dolor. Tienes que aprender a matizarlo todo lo posible, que es lo que les decía a las chicas en este feedback de esta semana. Tienes que aprender a diferentes tipos de dolor. Es dolor muscular, es dolor tendinoso, es dolor de la cápsula articular, es dolor nervioso, es punzante, es sordo, está inflamado, no está inflamado. Claro. Aparece con el ejercicio, aparece después del ejercicio, aparece o cómo se modifica cuando se calienta, los detalles del dolor, si es punzante, si es eléctrico, si tal, si irradia. Y en base a todo eso, aprendes a discernir y con el tiempo aprendes a orientarlo y saber cómo navegar un poquito por estos lares. Pero sobre todo es información. Y cuanto más vocabulario recabes, mejor vas a entender lo que te está intentando decir tu cuerpo al respecto. Sí, tanto tú como educar a los estudiantes para que den esa data con la mejor calidad posible. O sea, no solo es que tú lo sepas, sino luego es educarlos porque si no, no te van a saber hacer llegar esta información. Y aunque tú tengas el mapa conceptual de que todo esto es importante, de un vídeo no lo vas a sacar. No. Es que necesitas esa información ya cribada, deshilachada por parte del usuario. Sí. Es complicado. No, claro, yo lo decía de cara al estudiante o como practicante. Claro, tú como tienes que saber, tú como coach, por supuesto, tienes que saberlo, pero como practicante, la gente tiene que desarrollarlo. Sí, totalmente, vamos. También porque si no, luego no se lo vas a poder comunicar a otra persona, ¿no? Que era el problema que planteaba. Tienes un entrenador, tienes un fisioterapeuta, tienes un médico y dices, me duele. Pero ¿te duele qué? Dame más, dame algo más. Sí. Y qué guay. Es complicado. De hecho, en el tobillo justamente me encontré casuísticamente con este escenario pero que precisamente ese dolor luego abría la puerta que mejorase el tobillo, ¿no? Fui a la montaña, de repente me encontré al día siguiente, pero al día siguiente del día siguiente estaba mucho mejor el tobillo. Y es lo que me estoy encontrando todas las veces que voy a la montaña. En plan, voy, cada vez tolero un poquito más de ejercicio, vuelvo muy mal, pero al día siguiente del día siguiente el tobillo está cada vez mejor, como si fuera fisio. Y una pregunta, ¿cómo es un dolor sordo? Dentro de lo que podáis describir o ejemplificar. Yo lo diría como... que no es... Sí. Imagínate una contusión. O una palpitación ahí constante que ajena al movimiento, ajena a tu intencionalidad de activación o no. Está ahí, es como que está aquí rumiando todo el rato. Vale. Y es como lo describo así, sordo. Sí, yo lo imagino o lo asocio a cuando te haces una contusión severa, y no cuando ya tienes el moratón que lo tocas y dices, es que me duele, sino cuando la zona todavía está inflamada, que la notas inflamada, pulsante, y dices, es que me duele, lo que dice Pablo, todo el rato. Está ahí doliendo. General. Sí. Que si es algo súper agudo, grave, pues es alto, pero normalmente el dolor sordo es de una intensidad relativamente baja y está ahí continuando por culo. Sí. Vale. Ya entiendo. Sí, pero eso al dolor agudo que es corto en el tiempo y muy intenso. Es como me toco y me duele. O hago este gesto y me duele. Pero si paro, desaparece. Sí, y luego eso no hay que confundir con otra característica del dolor, que es la localización. Que puede ser concreto o no concreto. Bueno, usar la vocabulario que queramos, pero puede ser concreto. Puede ser un dolor que esté ahí constante, de este tipo, sordo. Concreto, que digas, es que tengo aquí un conjunto de fibras, tengo 3 fibras, tengo una mierda aquí que todo el rato está ahí activo, dando por culo. O muchas otras veces, creo que la mayoría de veces es como difuso, ¿no? En la zona articular, en general, me noto algo por ahí atrás, tal. Curiosamente, fíjate, creo que también es súper importante, no lo hemos dicho, a la hora de desarrollar un vocabulario del dolor,
tener un amplio vocabulario de movimiento y de control motor. Porque muchas veces el identificar qué te duele viene de la mano de saber qué hay ahí y saber cómo utilizar todas esas diferentes partes. Decir, mira, es que cuando aprieto aquí me duele esto, es el supraespinoso. Lo tengo pilladísimo. O esto, no, este es el serrado, porque sé que lo tengo que activar cuando hago tal ejercicio y noto que viene de ahí el dolor. Cuando no tienes propiocepción corporal a nivel fino, es muy difícil porque dices, me duele el hombro, ya, ¿y qué parte del hombro? No sé. Y te dicen a lo mejor, lo noto aquí. Y aquí puede ser el deltoides anterior, o puede ser por debajo que viene de atrás, o viene depende con qué movimientos. Eso, yo lo que hago con beginners que no saben hacer esto es decirle, quiero el feedback en formato vídeo. No me lo cuentes. Te pones la cámara delante y te grabas buscándolo. Vas a buscar el dolor, intenta encontrarlo, muévete, tócate, intenta buscarlo y cuando lo encuentres, verbalízalo. Expresa con palabras qué es esa cosa. Intenta ser lo más preciso posible. Y es un buen combo. Me suele funcionar mejor que decirle, testéatelo y me dices. No. Grábatelo. Grábate el proceso. Sí. Desistido de grábate y me dices. O sea, prueba y me dices. Prueba y grábate y me dices. Vale. Yo me tengo que ir ya también, chicos. Sí, yo casi que también. Muy bien. Cortamos. Molt bé. Vale. Muy bien. Conversación productiva. Adeu. Adeu. Chao. Adeu.